La obra de la palabra, basado en este texto de Nehemías 8, versículos 1 al 12. Tenemos ante nosotros un texto histórico de singular importancia. Israel había quebrantado el pacto con Dios. Lo habían dejado a Él, el Dios verdadero, y se habían ido tras dioses extraños. Se convirtieron en idólatras, y en esta espiral descendente toda clase de inmoralidad aflora y prospera. El autor del segundo libro de Crónicas hace un triste balance ahí en el capítulo 36, versículos 15 y 16. Dice: y Jehová, el Dios de sus padres, nota que no es el Dios de ellos, sino el Dios de sus padres. Envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios, la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Los pocos que escaparon de morir asesinados fueron llevados cautivos a Babilonia, y allí fueron esclavizados todo el tiempo que estuvieron cautivos. Jeremías había profetizado que esa cautividad duraría 70 años. Y Daniel, leyendo Jeremías, lo entendió así. Lo puedes leer después en Jeremías 29:10 y Daniel 9:2. Daniel dice que miró atentamente en el libro de Jeremías. Él hizo cuentas. En tal fecha, Nabucodonosor nos invadió, nos trajo cautivos, han pasado tantos años, y concluyó: faltan 2 años. 2 años para esa fecha. ¿Y qué hace? ¿Solo se queda con esa información? No. Él busca al Señor en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Por qué lo hace? Porque él también había leído o conocía Deuteronomio capítulos 28 y 29. Y él no se detuvo ahí en su lectura, sino que siguió y leyó el capítulo 30 para nosotros, versículos 1 y 2. Si te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, dice ahí. Y luego él lee en el versículo 4: aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra. Entendió algo que leyó y obró en consecuencia. Jeremías fue usado por Dios para proclamar su palabra, porque él estaba lleno de la palabra del Señor. Él testifica en Jeremías 15:16: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Pasó el tiempo de Daniel. Para el tiempo de Daniel, Jeremías era historia. Pero Daniel encontró, leyendo con diligencia y atención, no solo consuelo, sino también esperanza, certezas para un futuro inmediato, y también certeza respecto a la venida y la misión del Mesías esperado.
encontró mucho más que lo que él simplemente estaba buscando. Ahora, aquí en Nehemías, algunos habían regresado a Jerusalén. Se había cumplido eso que Dios había dicho en Deuteronomio capítulo 30. Algunos habían regresado a Jerusalén. Allí estaban los vestigios, las ruinas de la que una vez fuera la hermosa ciudad de Jerusalén. Estaba toda en ruinas. Todo era destrucción, polvo y ruina. ¿Por qué ellos no se quedaron en sus lugares? ¿Por qué ir a un lugar que está todo destruido y al que hay que trabajar tanto? Bueno, porque Dios los movió. Dios los movió, dice Esdras capítulo 7, versículo 5, que todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y aquí están ellos, empeñados en reedificar las ruinas, mientras toman precauciones contra los enemigos. Deben enfrentar problemas internos relacionados con el dinero y también las maquinaciones de los adversarios. Es en medio de este mover donde hay un alto, que es muy refrescante, que es lo que hemos leído. No se nos dice quién lo inició, pero la idea no surge del liderazgo. Esta idea surge del pueblo llano. No es un amotinamiento promoviendo la anarquía o la exigencia de derechos. Tampoco es para reclamar supuestos derechos conculcados o para quejarse de las exigencias que la situación impone. Nada de eso. Ellos dejaron sus lugares, dejaron sus hogares y se reunieron para que se les leyese la ley del Señor. Me emociona esto. Había tanto para hacer. Había tanto trabajo pendiente, pero sus cuerpos cansados, agotados de tanto trabajo, solo eran un pálido reflejo del agotamiento del alma, del cansancio del espíritu, que les hizo desear la verdadera comida, el verdadero refrigerio, el verdadero descanso. ¿Y dónde hallarían satisfacción el alma hambrienta y sedienta? ¿Dónde encontraría descanso, esperanza, paz y consuelo, sino en la palabra del eterno Dios? Versículo 1. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ellos desearon oír la palabra de Dios. Y junto con ese deseo, vino inmediatamente a su mente un hombre, Esdras. Esdras es el hombre. Las Escrituras nos dicen en Esdras 7:6 que Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés. En el versículo 11 del mismo capítulo dice que el sacerdote Esdras era escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Y es el testimonio del propio Artajerjes, rey de Persia, que entonces era el Señor del mundo conocido. Este da testimonio que Esdras era, ahí en el versículo 12, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Su fama trascendía su religión y llegaba hasta lo más encumbrado del mundo pagano. ¿Cómo había llegado Esdras a esto? A ser reconocido hasta por un pagano como un erudito en la ley de Dios. ¿Se imaginan que dijeran de usted o de mí, gente que nos conoce,
Mira, pregúntale a fulano. Él tiene unas respuestas. Es como que Dios mismo te habla. ¿Cómo llegó a esto Esdras? ¿Te interesa descubrir su secreto? De cómo un rey pagano reconoce en él a un erudito. Y no cualquier erudito, sino un erudito en la ley del Dios del cielo. Pues mira el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él, antes de ir a la palabra, examinaba su corazón y arreglaba cuentas con Dios. La tierra, antes de ser sembrada, debe ser preparada. Nadie siembra si no ha preparado la tierra, pues si lo hace sin preparación, no va a obtener cosecha alguna. La semilla se perderá, pues no hallará lugar donde germinar. Y eso si es que antes no se la comen los pájaros. Así también, si no limpias tu corazón de malezas, si no lo desbrozas de impedimentos o de obstáculos que malogran la germinación o impidan su crecimiento, será en vano el esfuerzo. Pero claro, esto es para todo aquel que quiere ir al libro santo, para quienes quieren deleitarse en las dulzuras del mismo Dios, pues todo aquel que no tiene este sentir o está muy enfermo, agónico, o tal vez esté muerto. Entonces, has examinado tu corazón y ya preparado vas al libro sagrado para aprender, para que Él te hable, para que Él te enseñe, para que Él te examine, para que Él te lea. Allí tu alma se ve reflejada tal cual es. Tu corazón es expuesto y te es indicada la medicina para él mismo. Sacará las costras y limpiará las heridas. El dolor que esto produce pronto será olvidado con el aceite balsámico de su espíritu, y la soledad del alma dejará de ser para hacerse una con Dios. Allí obtendrás la guía para cumplirla, para obedecerla. Desearás de todo corazón obedecerla, y sus mandamientos y preceptos no te serán gravosos. Antes encontrarás deleite en la sonrisa de tu Padre Celestial, quien ha desplegado para ti todas las riquezas del cielo en la bendita persona de su bien amado Hijo. Entonces, y solo entonces, podrás enseñarla. Podrás indicar el camino a la peña que por ti fue herida. Podrás guiar a la fuente de todo consuelo, al origen de toda gracia, pues tú mismo habrás hallado consuelo y gracia en la palabra encarnada. Pues como muy bien dice Stott, el conocimiento, hermanos, no es un fin en sí mismo, sino un medio que debe conducir a la adoración, a la fe, a la santidad y al amor. Esto lo había aprendido Esdras y debemos aprenderlo nosotros si queremos tener un ministerio que honre a nuestro Dios, un ministerio que bendiga a nuestros hermanos, un ministerio que traiga luz
a este mundo en tinieblas. Miremos ahora el lugar de reunión. Ellos no tenían templo. Había sido destruido hasta los cimientos por los babilonios. El segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 19, dice: y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Asaf, tal vez hablando de este tiempo, dice en el Salmo 74, versículo 8: han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No tenían templo, tampoco sinagogas. ¿Dónde reunirse para oír la palabra? Acá, hermanos, se puede apreciar la sinceridad de los corazones. Ellos oyen la palabra donde esté la palabra. El lugar poco importa. Lo importante es que allí esté la palabra. Y ellos se reúnen en la plaza, versículo 3. Y para oír mejor a Esdras, entonces ponen a Esdras sobre un púlpito de madera, hecho especialmente para la ocasión, y desde ahí declara el consejo de Dios. No tenían ninguna comodidad, ni siquiera un edificio, pero ellos deseaban oír la palabra. En nuestro tiempo, ellos no habrían encajado. Hay profusión de edificios que compiten entre sí en brindar confort, comodidad y bienestar a los oyentes. Aire acondicionado, alfombras, luminosidad adecuada, cómodos asientos. ¿Y de qué sirve todo eso si lo más importante está ausente? Y los hombres le conceden tal valor a estas cosas que miran con desdén a quienes no tienen esas edificaciones ni esas comodidades. Estos, cual laodiceanos contemporáneos, dicen: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Están satisfechos consigo mismos, se encuentran bien como están. Mas, ¿cuál es el veredicto divino? Apocalipsis 3:17 dice: Dios, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ah, hermano, qué tragedia. No saben. Hace un tiempo oí a una mujer joven de Cuba, mientras ella mostraba su casa. Lo que más me impresionó fue que ella decía que vivía bien, pero se veía a todas luces que llevaba una existencia miserable. No siempre tenía energía eléctrica, ella misma lo decía. No siempre tenía energía eléctrica. Las paredes, algunas estaban sin pintar y otras parece que hacía años que se habían pintado. Habían aberturas sin puertas, donde solo colgaban unas cortinas desteñidas que al parecer estaban cruzadas o por un cable o por un cordel, en vez de puertas. Habían ventanas sin vidrios, en vez de vidrios tenían plástico. Habían ollas y sartenes que habían conocido sin duda tiempos mejores y de los que ella orgullosa decía: esto lo usaba mi abuela y todavía están muy buenos. Y así por el estilo. Ella no sabía que llevaba una vida miserable, que su alimentación era paupérrima y que tener pasta de dientes y comer todos los días no es un lujo. Pero ella lo ignoraba. Tal parece que los hombres se acostumbran a todo.
Ese es el engaño del diablo. Pero bendito sea el Señor, que abre los ojos para que veamos e ilumina nuestra mente con la verdad de su palabra. Por lo tanto, donde esté su palabra, allí debe anhelar estar nuestro corazón. Cualquier lugar es adecuado si allí se nos revela Jesucristo. Miremos ahora a los oyentes. Seguramente ellos tienen mucho para enseñarnos, pero hay 3 cosas que llaman la atención aquí. Primero, en el versículo 3, ellos estaban atentos al libro de la ley. Estaban más interesados en el libro que en el predicador. Todos. 2 veces leemos, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Hombres, mujeres y niños, atentos a la palabra. ¿Cuánto tiempo? Versículo 3. Desde el alba hasta el mediodía. Hubo tiempos en el pasado que la predicación duraba horas. Y cuando el predicador terminaba, la congregación le pedía que siguiera. Eso pasó muchas veces con la predicación puritana de Richard Sibbes o de Thomas Goodwin. Pero nunca se llegó a lo que vemos aquí, 6 horas de predicación. ¿Te ha pasado que estás oyendo y lamentas que el predicador termine? Que quisieras que hoy, ¿por qué terminó? Si estábamos como que parece que ha pasado tan poco tiempo. ¿Te ha pasado eso? ¿O eres de los que mira continuamente el reloj pensando, ¿y a qué hora termina esto? En segundo lugar, ellos expresaron reverencia. Versículo 5. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Solo abrir el libro provocó en ellos reverencia. ¡Qué ejemplo, hermanos! Cuán lamentable es que durante los servicios las interrupciones irreverentes aparezcan. Aquí alguien cuchichea, allá alguien se distrae con una criatura o con quien llega atrasado. Más allá alguien se ríe, otro bosteza. Y si todos se paran a la lectura por reverencia a la palabra, no falta el que se queda sentado. No, hermanos, la hora del culto público a Dios no es para saludar ni para ponerse al tanto de las últimas noticias. Es hora del culto público a Dios, donde el cielo se conecta con la tierra y desde su trono de gloria Dios envía sus bendiciones a quienes le adoran en espíritu y en verdad. Esto nos enseña. Están atentos a la palabra y son reverentes. En tercer lugar, ellos están listos a responder en adoración. Esdras abre el libro a ojos de todo el pueblo y bendice al Señor. Toda la congregación responde, amén, amén. Versículo 6, alzan sus manos y se humillan y adoran a Jehová inclinados a tierra. Nunca fueron oyentes pasivos, oían con atención y estaban sumidos en adoración reverente. No eran espectadores que buscaban entretención, no querían ser halagados, tampoco eran críticos de modos o formas, no. Ellos eran adoradores que buscaban entrar en la misma presencia de Dios. Aquí tenemos unas cuantas razones por las cuales, si nosotros las ignoramos, no seremos transformados. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 nos dice que la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Y por qué pareciera que en algunos no actúa? Bueno, bien sabemos que no todos los que están son creyentes. Así que si la palabra actúa preferentemente en ellos y tú no eres creyente, no hay de qué extrañarse que no obre en ti. Pero
Si eres creyente, ¿por qué permaneces año tras año igual? ¿Por qué no hay un crecimiento en ti? Observa aquí esto. Tal vez no estás atento a la palabra del Señor. Tu mente vaga y divaga por 1000 escenarios y la verdad se escurre ante ti como agua entre los dedos. Te distraes fácilmente y no controlas tus pensamientos, no prestas atención. Tal vez tienes una actitud irreverente, no consideras que estás en la presencia de Dios y por eso te permiten licencias y deslices que evitarías en presencia de una autoridad humana. No tienes respeto por Dios ni por el culto sagrado a su nombre. Tu mente y pensamiento no han sido santificados por lo que son el medio por el cual se expresa tu naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo vas a responder en adoración? ¿Cómo vas a adorar en público si no hay en ti adoración privada? ¿Cómo vas a responder a la música celestial si tus oídos solo oyen la tarrería mundana? ¿Es que crees que el día del Señor puedes venir y adorar sin que durante toda la semana hayas tenido siquiera un pensamiento para Dios? ¿Acaso no está escrito que debes levantar, adorar, manos santas sin iras ni contiendas? Entonces, no es de extrañar que sigas igual que años atrás. No es de extrañar que no hayan avances en ti. No hay crecimiento espiritual. En esa condición padeces enanismo, raquitismo y las malformaciones te han desfigurado. Pero si hoy te vuelves a tu Dios, tu vida ciertamente cambiará. Encontramos también aquí algunas ayudas como predicadores o enseñadores. Esdras comenzó bendiciendo al Señor, versículo 6. Él estaba consciente de la gran responsabilidad que tenía ante el Señor y ante su pueblo. Él tenía un gran mensaje y tenía ante sí un pueblo con una gran necesidad. Esdras se apegó al libro, versículo 8, leía en el libro de la ley de Dios. El pueblo no necesitaba sus palabras, ni sus ideas, ni sus pensamientos. Ellos necesitaban la palabra de Dios. Habían aprendido la lección. No eran como los oyentes del profeta Isaías que le decían, ahí en el capítulo 30, versículo 10, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Eso le pedían a Isaías. Esdras leía claramente, versículo 8, todos podían escuchar y entender. No añadió palabras, tampoco quitó del libro santo. Es la palabra de Dios y tú no quieres decir algo que Él no dijo. Esto pasó en el huerto y todavía sufrimos las consecuencias. Por lo tanto, lee con cuidado. Esdras explicó el texto. No basta con la lectura, hay que explicar, pero hay que explicar el texto y a eso se abocó Esdras. Esdras presentó la verdad de Dios de modo que entendiesen. La finalidad de la lectura es el entendimiento, pero recuerda, como dijo Tozer, la Biblia no es un fin en sí mismo, sino un medio para llevar a los hombres a un conocimiento íntimo y satisfactorio de Dios, para que puedan entrar en Él, deleitarse en su presencia, gustar y conocer la dulzura interna del mismo Dios en lo profundo de su corazón. Si la lectura de las Escrituras no te está conduciendo a conocer la inmensa dulzura que existe en Dios, entonces déjame decirte, algo estás haciendo mal. Porque la Biblia debe conducirte a ti, a la adoración a Dios. Finalmente,
Veamos el efecto que produjo la lectura y comprensión de la palabra. Hay por lo menos 3 cosas que destacan. En primer lugar, lloraron. Versículo 9. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Nada más leer, nada más leer. La lectura trajo convicción al corazón. Hubo tristeza por los pecados cometidos y abundantes lágrimas de arrepentimiento. Como le diría Pablo a los tesalonicenses, la palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas de arrepentimiento por la lectura y comprensión de la palabra de Dios? Dios me ha bendecido con algo muy particular. Soy testigo de su obrar en los corazones y en los discipulados y otras instancias. He visto rodar lágrimas de arrepentimiento. He podido ver rostros compungidos, corazones entristecidos y llevados a reconocer su pecado ante nuestro misericordioso Dios. Pero también he visto la dureza del corazón, la obstinación de quienes se empeñan en seguir su propio camino, y estos invariablemente desprecian la palabra del Señor, no la atienden, la ignoran y no la obedecen. Pero cuando Dios concede arrepentimiento, ¡qué alegría sobreviene! Y esta es la segunda cosa que aparece aquí. Ellos se alegraron. Lloraron primero, pero se alegraron después. ¿Por qué? Versículo 12. Todo el pueblo se fue a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. La misma palabra que al principio traspasa el corazón con el lacerante juicio de Dios es la que luego por el Espíritu de Dios cura la herida. Job capítulo 5 versículo 18 dice: Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Nota el contraste al final del versículo 9. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Contrástalo con el versículo 12. Todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esa es nuestra experiencia. Con pena y tristeza se va el apetito, pero cuando estás contento, hasta generoso te pones. Debe ser por eso que los mezquinos y avaros son amargados. Los corazones generosos rebosan felicidad. El tercer efecto que vemos aquí es que ellos ministraron, ellos sirvieron, lloraron al principio, se alegraron después y luego ellos salieron a servir. El verdadero servicio proviene de la alegría y esta emana del perdón. Hay gratitud, hay alegría, hay servicio. Mira el versículo 10, mira este mandato: id, comed grosuras y bebed vino dulce. ¡Qué mandato, hermano! ¿No quisieras obedecer una cosa así? Claro que sí, estaría encantado. Coman bien, alégrense. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ese es el evangelio. El que tiene hambre es saciado. El que tiene sed ya nunca más vuelve a tener sed, porque dice la Escritura que de su interior saldrán ríos de agua viva. Ese es el evangelio. Hay alegría de vivir, hay alegría de servir. Fueron entonces ellos enviados a alimentarse primero
y luego a preparar porciones para los que nada tienen. No puedes dar lo que no tienes. No puedes ministrar si no has sido ministrado. Debes deleitarte primero con los manjares de tu Dios y gustar de la dulzura de Cristo para entonces recomendarla a otros. ¿Qué hace que ellos se arrepientan, se gocen en la salvación y luego sirvan al Señor? La lectura y comprensión de la palabra del Señor. Debes alimentarte de Él. Alimentarse de Él es vida eterna. En 1 Samuel capítulo 14 vemos a Jonatán que desfalleciendo por falta de alimento y por el fragor de la lucha en la cual estaban, sus ojos se oscurecieron, pero vio miel, comió y sus ojos se aclararon. Así también nosotros. Tal vez desfallezcamos por el cansancio de la lucha, pero toma de la miel que se te ofrece en Cristo, que es la palabra, y ella dará vigor a tu alma y aclarará tus ojos para que veas. Cómelo lentamente. Deja que tu paladar se empape del aroma y del sabor exquisito. No te apures. Haz de cuenta que es tu postre favorito. Aprende a disfrutarlo y a deleitarte en él. Así lo hace el esposo en Cantares, capítulo 5, versículo 1. Él dice: he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Y ya satisfecho, invita generosamente a sus amigos al banquete. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. El salmista en el Salmo 34, versículo 8 dice: gustad y ved, qué es bueno Jehová. Gustad. Qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Pero solo podemos compartir si hemos gustado la benignidad del Señor. Nadie puede entregar lo que no tiene. Y si algo tiene digno de ser entregado, esto proviene de la palabra de Dios. Rembrandt fue un genio de la pintura y el grabado del siglo XVII. Los libros de arte tocan diversos aspectos biográficos y sobre todo, por supuesto, resaltan sus dotes artísticas. Pero nadie toca la influencia que tuvo la Biblia en su vida. Él vivió entre 1606 y 1669. En 1633, él pinta la tormenta en el mar de Galilea, donde Jesús se queda dormido, ¿recuerdan? En la barca. En 1635 pintó el festín de Belsasar, de Daniel 5, donde aparece la mano en la pared. Y también ese año pintó el hijo pródigo en la taberna. Lucas 8 encontramos del hijo pródigo. Lucas 15, 13. En 1636, él pinta un cuadro basado en Jueces 16, 24, el cegamiento de Sansón. En 1654, él pinta, basado en 2 de Samuel 11, 4, Betsabé con la carta de David. Y el año que murió, en 1669, pintó el retorno del hijo pródigo. ¿Es casualidad el devenir en los motivos de su obra? Yo creo que no. Pero, ¿de dónde este interés? En 1630, Gerrit Dou,
que fue su discípulo. Era 7 años menor que él, pero fue su discípulo. Él pintó a la madre de Rembrandt leyendo la Biblia. El cuadro se titula, lo pueden encontrar, Anciana leyendo la Biblia. Se ve una anciana absorta en la lectura, pero ahí destaca la Biblia, que está iluminada, y su luz ilumina el rostro de la anciana y también la mano que sostiene el libro bendito. En 1640, otra vez, Douw pinta a la madre de Rembrandt, pero esta vez orando y con la Biblia en la mano. Para estos pintores, la Biblia contiene luz y trae luz e ilumina todo a su alrededor. Antes, en 1628, Rembrandt había pintado un cuadro que se conoce como Dos sabios conversando, o lo pueden encontrar también como Pedro y Pablo conversando. Uno de ellos se ve de perfil, de espalda, y el otro su rostro de frente. El que está de perfil sostiene una Biblia grande con ambas manos. La mano izquierda sostiene firmemente el pesado volumen, mientras que la derecha tiene los dedos entre sus páginas, como que no quiere que se le pierdan unas citas bíblicas. Eso es usted, ¿verdad? Bueno, así aparece. El otro anciano, cuyo rostro se ve de frente, su mano derecha reposa sobre la misma Biblia y el índice apunta a un texto. Le está explicando algo, le está hablando algo. Y otra vez aquí, las manos, los rostros son iluminados con la luz que parece emanar del libro. Y a propósito, Rembrandt pinta una vela, pero la vela está apagada. La luz no viene de la vela, viene del libro. En 1641 encontramos otra tela donde hay otra vela apagada y una Biblia abierta con luz, mientras el predicador se le ilumina el rostro y su mano va desde la Biblia abierta hacia su esposa, que está sentada junto y frente a él y que lo escucha absorta la explicación de su esposo. El rostro de la mujer está exquisitamente iluminado, como que la mano del predicador saca luz de la escritura e ilumina el rostro de su esposa. El salmista en el Salmo 119, versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. No hay traba intelectual que impida que penetre la luz de vida al alma entenebrecida. Siendo esto así, ¿por qué has de privarte del bien celestial? ¿Acaso no sabes que acudiendo a la palabra de Dios, allí tendrá respuesta a la petición de Moisés, allá en el libro del Éxodo? Señor, muéstrame tu gloria. Sí, querido hermano, entrar en las páginas de las Escrituras es la puerta de entrada a la gloria de Dios. Allí se nos revela Jesucristo. Allí es donde los corazones son iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Allí se nos revela
la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, según a los Corintios 4:4. Él es, dice Hebreos 1:3, el resplandor de su gloria. ¿Por qué entonces todo este glorioso resplandor puede permanecer oculto para algunos de nosotros? ¿Por qué puede permanecer oculto para ti? Te diré por qué. Porque el Dios de este siglo tiene cegado tu entendimiento. Pero hoy la gloria encarnada y exaltada se acerca a ti y te pregunta: ¿qué quieres que te haga? Ah, querido mío, sé como el ciego de Marcos 10:51, que le respondió a Jesús: Maestro, que recobre la vista. Ah, que vea. Él no solo recobró la vista, también fue salvo y siguió a Jesús en el camino. ¿Lo harás tú? Mira, Él te dice: ¿qué quieres que te haga? Ah, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Si nuestros ojos son abiertos, veremos las maravillas de tu palabra. Y veremos mucho más de lo que vio Rembrandt al contemplar a su madre leyendo la Biblia. Veremos más que lo que Dou pintaba, pues no solo veremos la luz reflejada en el rostro de los creyentes, sino que contemplaremos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No hay contemplación mayor a la que puedas aspirar. Por eso, si aún no lo has hecho, ven a Cristo. Y serán abiertos tus ojos y verás la gloria de Dios. Oremos.